Lo que Jimena hizo ese día fue tan indignante, tan humillante, que aún hoy, meses después, siento mi rostro arder de vergüenza al recordarlo. Pero también siento mi pecho hincharse de orgullo por lo que mi hijo hizo después. No van a creer lo que esa mujer tuvo el valor de hacer en mi propia fiesta de cumpleaños, frente a todos mis invitados. Había pasado toda la mañana preparando mi casita para mi propio cumpleaños. Cociné la comida, decoré la sala y me puse mi huipil bordado favorito, ese que mi madre me dio cuando me casé con mi querido Anselmo, quien ya descansaba en paz desde hacía 5 años. Mi corazón estaba lleno de gratitud por tener a mis hijos, nietos y amigos reunidos para celebrar un año más de mi existencia. Solo no imaginaba que pasaría tanta vergüenza ese día. La mesa estaba llena, y los mariachis que mi hijo Guillermo contrató tocaban las mañanitas, mientras todos cantaban el feliz cumpleaños, y yo me sentía la mujer más bendecida del mundo. Pero a veces, mis amores, la vida nos prepara sorpresas amargas justamente en los momentos en los que estamos más vulnerables a la felicidad. Mi nuera Jimena siempre fue una piedra en mi zapato. Desde que se casó con mi Guillermo hace 3 años, nunca perdió oportunidad de desacreditarme, cuestionar mis opiniones, criticar cómo criaba a mis nietos o insinuar que yo era un estorbo en sus vidas. Esa noche especial, mientras todos se divertían en el patio decorado con papel picado de colores, ella se acercó a mí con una sonrisa que ya conocía muy bien. Esa sonrisa falsa que escondía veneno detrás de sus dientes blancos. En sus manos traía un paquete, y mi corazón incluso se alegró pensando que quizá, finalmente, habría tenido un gesto de cariño hacia mí. Qué equivocada estaba. Lo que hizo después fue tan inesperado, tan humillante, que aún hoy, meses después, siento mi rostro arder de vergüenza al recordarlo, pero también siento mi pecho hincharse de orgullo por lo que mi hijo hizo después. No van a creer lo que esa mujer tuvo el valor de hacer en mi propia fiesta de cumpleaños, frente a todos mis invitados. Jimena se acercó a mí en ese momento en que estaba rodeada de mis comadres, doña Rosa, doña Fátima y doña Lupe, mujeres que me conocían desde hacía décadas y que vinieron a celebrar conmigo. El mariachi había dejado de tocar y había una pausa natural en la fiesta. Ese momento en que todos conversan en voz baja. Los niños juegan en el patio y los hombres cuentan sus historias de trabajo. Llegó hasta mí sosteniendo ese paquete con papel dorado y por un instante realmente creí que finalmente tendríamos paz entre nosotras. Mi corazón de abuela, siempre esperanzado, pensó que quizá había elegido mi cumpleaños para hacer las paces y mostrar que podríamos ser una familia unida. Con toda la familia mirando, me entregó el regalo y dijo con esa voz dulce y fingida que ya conocía muy bien que era un presente muy especial, elegido especialmente para mí. Mis manos temblaban un poco de emoción mientras abría el paquete, y todos se acercaron curiosos para ver qué había dentro. Cuando el papel dorado cayó al suelo, reveló una escoba común, de esas de paja que usamos para barrer el patio. Me quedé confundida por un momento, sin entender qué significaba eso. Tal vez era algún chiste que yo no estaba comprendiendo, o quizás sabía que necesitaba una escoba nueva y quiso ser práctica. Pero entonces abrió la boca y con una sonrisa maliciosa en los labios, dijo bien alto para que todos escucharan: «Guarda bien este regalo. Ahora ya no necesitarás molestar a Guillermo pidiéndole aventón. Toda bruja vieja, tarde o temprano, necesita su propia escoba para volar. Y la tuya llegó». Sentí mi rostro arder de vergüenza. Mis piernas temblaron y por un momento pensé que me desmayaría. Mis comadres quedaron boquiabiertas, los invitados en silencio, y todos estaban incómodos. Sostuve esa escoba, sintiendo cómo las lágrimas brotaban de mis ojos. A mis 68 años, en el día que debería ser de celebración de mi vida, estaba siendo humillada por la esposa de mi propio hijo, frente a todos los que amaba. La humillación ardía dentro de mi pecho como chile habanero y no sabía si correr al cuarto o enfrentar la situación. Lo que pasó después fue algo que jamás olvidaré mientras viva. Mi hijo Guillermo, que estaba conversando con los primos cerca de la mesa de bebidas, escuchó cada palabra que su esposa dijo.
Vi su rostro cambiar por completo, como una nube de tormenta formándose en el cielo. Dejó su vaso de tequila sobre la mesa y caminó hacia donde estábamos. Guillermo siempre había sido un hombre respetuoso, educado, que evitaba los conflictos y prefería resolver las cosas hablando. Pero en ese momento, vi en los ojos de mi hijo una furia que nunca había presenciado antes. Era la misma expresión que su padre, Anselmo, mostraba cuando alguien faltaba al respeto a nuestra familia. Se plantó a mi lado, puso su brazo protector sobre mis hombros y miró a Jimena con una seriedad que hizo que todos los presentes prestaran atención. Todo el patio quedó en silencio, hasta los niños dejaron de jugar. Entonces Guillermo empezó a defenderme. Dijo que esa mujer había cruzado todos los límites del respeto y la decencia. Que yo era la matriarca de esa familia, la mujer que lo crió con amor, trabajo y mucho sacrificio, y que jamás permitiría que alguien, sin importar quién fuera, me faltara al respeto de esa manera. Continuó diciendo que yo merecía todo el amor y la reverencia del mundo, que fui yo quien le enseñó los valores que él llevaba, que fue gracias a mis manos callosas de tanto trabajar, que él pudo estudiar y convertirse en el hombre que era. Cada frase defendiendo mi honor con una valentía que me conmovió profundamente. Entonces, tomó la escoba de mis manos y la partió por la mitad con una fuerza impresionante. El chasquido de la madera resonó en todo el patio y todos se pusieron aún más tensos. Tiró los pedazos al suelo, cerca de los pies de mi nuera, y le dijo a Jimena que si no podía respetar a su madre, entonces no tenía lugar en esa familia. En ese momento sentí un orgullo tan inmenso por mi hijo que las lágrimas de vergüenza se convirtieron en lágrimas de emoción. Era como si todos los años de dedicación, todos los sacrificios que hice para criarlo, todas las noches sin dormir, todo hubiera valido la pena para ver a mi niño defendiendo a su madre con tanta dignidad y valentía. La expresión en el rostro de Jimena cambió por completo. La sonrisa maliciosa desapareció. Se mostró asustada ante la reacción de su propio esposo. Claramente no esperaba que él tomara partido de manera tan definitiva. Jimena intentó justificarse, diciendo que solo había sido una broma, que yo no tenía sentido del humor y que estaba exagerando la situación. Pero Guillermo no escuchó sus excusas. Dijo que una broma es algo que hace reír a todos, y que humillar a una señora de 68 años frente a toda la familia no tenía gracia alguna. Mi hijo entonces hizo algo que jamás imaginé que tendría el valor de hacer. Miró a los ojos de su esposa y le dijo que tenía dos opciones: pedir disculpas sinceras hacia mí frente a todos los invitados y prometer que eso nunca volvería a ocurrir, o podía recoger sus cosas y salir de esa casa en ese mismo instante. Todos los presentes intercambiaban miradas preocupadas, y yo misma no podía creer lo que estaba escuchando. Mi Guillermo, siempre tan diplomático, estaba dando un ultimátum a su propia esposa por su madre. Jimena se puso roja de rabia. Comenzó a gritar que yo era una vieja dramática, que siempre había intentado separarlos desde el primer día, que yo era demasiado posesiva con mi hijo y que no aceptaba que él hubiera construido su propia vida. Dijo que yo era una suegra entrometida y que estaba harta de ser tratada como una intrusa en su propia casa. Pero Guillermo no se dejó intimidar por sus gritos. Respondió que yo nunca había interferido en su matrimonio, que siempre los había respetado, y que lo único que siempre pedí fue ser tratada con dignidad. Dijo que mi único pecado era amar demasiado a mi familia y querer a todos unidos. Entonces mi hijo hizo algo que me llenó de orgullo. Tomó mi mano y le dijo a todos los invitados que yo era la mujer más importante en su vida, que gracias a mi ejemplo había aprendido a ser un hombre de carácter, y que cualquier persona que no pudiera ver eso no merecía formar parte de nuestra familia. Jimena comprendió en ese momento que había perdido la batalla. Todos los invitados estaban claramente de nuestro lado, murmurando su desaprobación ante su comportamiento. Aún así, intentó chantajear a mi hijo, diciendo que si él elegía a su madre en lugar de a la esposa, ella se iría y se llevaría a los nietos. Pero mi hijo respondió que si ella usaba a los niños como chantaje, eso solo demostraría qué tipo de persona era realmente.
Dijo que los nietos siempre tendrían un lugar en nuestra casa, pero que él no sería manipulado ni permitiría que me faltaran al respeto nunca más. Lo que sucedió después de esa noche transformó completamente a nuestra familia. Jimena, viendo que había perdido el apoyo de su esposo y el respeto de todos los presentes, finalmente tragó su orgullo. Con lágrimas en los ojos, no sé si de rabia o de arrepentimiento, se acercó a mí y me pidió disculpas. Al principio no fueron disculpas sinceras. Podía ver que lo hacía solo para no perder el matrimonio. Pero yo, que siempre he sido una mujer de gran corazón, acepté sus disculpas porque sabía que era lo mejor para mis nietos y para la paz familiar. La fiesta continuó después de eso, pero con un ambiente diferente. Todos vieron que mi Guillermo era un hombre de palabra, que defendía sus principios incluso cuando era difícil. Los invitados se acercaron a mí el resto de la noche para abrazarme, decirme que tenía un hijo maravilloso y que podía sentirme orgullosa de cómo lo había criado. Algunos meses después de aquel día, ocurrió algo interesante. Jimena empezó a tratarme con más respeto. Al principio desconfiaba, pensando que era solo una fachada, pero con el tiempo me di cuenta de que realmente había comprendido la lección. Tal vez entendió que, para ser respetada por la familia de su esposo, también debía respetar. Hoy, casi un año después de aquella noche inolvidable, puedo decir que nuestra relación ha mejorado mucho. Jimena me permite cuidar de mis nietos sin interferir, e incluso me incluyó en la planificación de las fiestas familiares. No somos amigas íntimas, pero tenemos una convivencia respetuosa. Mi hijo Guillermo se ha vuelto aún más querido para mí, si eso era posible. Aquella noche mostró que todos los valores que traté de enseñarle realmente quedaron grabados en su corazón. Él aprendió que la familia es sagrada, que el respeto a los mayores es fundamental y que un hombre de verdad protege a quienes ama. También aprendí que, a veces, necesitamos pasar por situaciones dolorosas para que las personas a nuestro alrededor muestren quiénes son realmente. Hoy, cuando cuento esta historia a mis amigas, siempre termino diciendo que el regalo más valioso que recibí aquel cumpleaños no fue ninguno de los otros regalos bonitos que me dieron, sino ver el carácter de mi hijo brillando como oro puro cuando eligió defender a su madre. Y ustedes, queridos, ¿qué harían si estuvieran en el lugar de mi Guillermo? A veces la vida nos pone en situaciones donde necesitamos elegir entre ser diplomáticos o ser justos. Aquella noche, mi hijo eligió la justicia, y eso hizo toda la diferencia.